Gracias, Horacio. Yo tengo una pregunta así como para arrancar un poquito este espacio y después le voy a dar la palabra a Antonio, que también está levantando la mano. Retomando un poco el tema del que hablabas al principio de tu exposición, cuando hacías referencia a de cómo se veía la persona en la Edad Media. ¿Qué tan impregnado pensás vos que hoy en día está eso de pertenecer a un cierto grupo de nuestra sociedad? ¿Crees que eso todavía está muy impregnado de que las personas se identifican demasiado por pertenecer a un cierto grupo o a una cierta ideología? ¿O que es todo lo contrario y que las personas se identifican más porque se cuestionan más a sí mismas? Es muy buena la pregunta y realmente te agradezco que la hagas porque me permite replantear algunas cuestiones. Muchas veces se dice que las ideologías actuales son colectivistas, ¿no? Suele haber como esta idea de colectivismo. Muy buena tu pregunta y te la agradezco. Yo tengo mis dudas. ¿Hay ideologías colectivistas? Y sí, yo diría, a ver, el cristianismo 100% no desapareció. De hecho, estoy viendo a mi amiga Lolo, que es cristiana y que está aquí presente. O sea, igual que Nicolás, acá presente. Susana, no desapareció. El cristianismo no desapareció. El comunismo no desapareció. De hecho, ha ganado un par de bancas en las últimas elecciones. Lo que yo digo es, pensemos en términos generales. Uno diría, se autoperciben feministas, ecologistas. Yo diría, ¿qué clase? Porque acá está el tema. No es que sean 100% colectivistas, sino que son un colectivismo de individuos, son conjuntos de individuos, pero no es un colectivo per se. Les voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda, porque quizás con el ejemplo lo logren entender más todavía. Si yo veía que estábamos Nicolás, Alberto, Daniel y yo trabajando en una fábrica hace 100 años, había una experiencia compartida. ¿Por qué? Porque los cuatro teníamos que ir a trabajar todas las mañanas, de lunes a sábado, a las 7 de la mañana en pleno frío, teníamos las mismas vicisitudes, teníamos los mismos problemas, teníamos las mismas necesidades. Había una experiencia compartida, una experiencia real, tan real que si de repente existía un conflicto con la patronal, los cuatro nos podíamos organizar para realizar una resistencia dentro de lo que era ese medio de producción. Es decir, resistíamos al dueño de los medios de producción, porque había una experiencia compartida. ¿Se entiende? Si yo veo de repente a mujeres de hace 50 años atrás, tengo a Susana, Lorena, Laura, Sandra, tenían una experiencia compartida. Las cuatro mujeres tenían la potencialidad de ser madres, las cuatro mujeres de repente se encontraban en alguna situación de asimetría de poder respecto al hombre, las cuatro mujeres tenían vedado el acceso a ciertos espacios, había una experiencia compartida. Ahora, cuando me dicen que el feminismo es colectivista, yo les diría, ¿a qué colectivo pertenece? ¿Qué experiencia compartida? Cuando hablamos de colectivo, es decir, ¿qué experiencia compartida en ese colectivo hay? ¿Qué experiencia? Y voy a ser incisivo para que les entiendan. Dentro de ese colectivo llamado feminista del siglo XXI, ¿qué experiencia compartida puede tener una niña violada de 14 años con un hombre que se puso una peluca para ganar una competencia de boxeo en Estados Unidos, una competencia femenina? ¿Qué experiencia compartida hay en un transexual subiendo a pelear a una jaula de MMA con una niña abusada por el tío? No hay experiencia compartida. Entonces, cuando me dicen es colectivista, yo diría, bueno, definime qué experiencia colectiva común hay. Porque para que haya un colectivo, ahora vamos a dar cuenta que hay términos que parece han escapado del mundo Twitter, por eso no me gusta mucho Twitter, porque todo el mundo te habla de colectivismo. Yo digo, ¿qué colectivismo hay acá? ¿Dónde está esa experiencia en común que puede haber entre una niña abusada y un boxeador que le pega a una mujer? No la hay. Entonces estamos viendo que no es un discurso, porque este es propio de la posmodernidad. En la posmodernidad se es lo que se dice que es, y es el verbo creador. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Crea. Entonces, te dice que es mujer, un hombre como una niña. Y están todas en la misma categoría. Es un discurso, pero el discurso no es realidad. El discurso, en todo caso, va a significar la realidad. El discurso va, en todo caso, mostrar cómo se interpreta la realidad. Pero el discurso no es realidad y el discurso no hace a la realidad. Entonces, no puede haber un colectivo por solo el discurso, porque si yo les habilito a cualquiera de ustedes a que digan
que es colectivista porque el discurso lo dice, tienen que reconocer entonces que un hombre es una mujer porque el hombre dijo que una mujer. ¿Desde cuándo el nominalismo define una esencia? Ya que, a ver, San Ambrosio ya desmintió a Guillermo Dockham. Y yo lo que veo es que a veces la derecha, con tal de tener razón en esos postulados, dice, son todos colectivistas porque todos se autodefinen feministas. Bueno, con ese criterio, ¿por qué te quejas de que un hombre se autoperciba mujer? Estaremos cayendo en la misma lógica. ¿Qué es lo que nos define la realidad? ¿La sustancia o la palabra? Espero haberme dado a entender. Sí, Horacio, muchísimas gracias por tu respuesta. Quiero darle la palabra a Antonio, que está también acá, está levantando la mano, y después a Gustavo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marchi. Buenas noches, Horacio. Es un gusto para mí poder conversar con vos y poder dirigirte unas palabras. Bueno, mira, yo tengo un planteamiento, más un planteamiento, no una consulta. Es algo que lo venimos discutiendo ya hace un tiempo acá en la familia. Tiene que ver con la educación de los chicos, ¿no? Y, resulta que, bueno, el adoctrinamiento que viene por parte de los docentes en la escuela, tanto pública como privada, porque ya la privada no se salva de esto, la verdad que es feroz, para resumirlo, ¿no? Y decir una palabra que más o menos dé una idea de cómo viene la mano. O sea, es cierto que tenemos algunos docentes que se resisten a toda esta cuestión de la mitología de género, pero hay otros que realmente son tan disparatados. Yo te digo, te confieso algo, yo al comienzo creía que, por ejemplo, gente como Agustín Laje o como vos eran personas exageradas. Así te lo digo, sinceramente. Suele pasar. Con toda sinceridad. Pero después, con el tiempo, o sea, fui viendo que muchas de las cosas que ustedes anunciaban, la verdad que se empezaron a dar, ¿no? A cumplir poco a poco. Y ahora directamente creo que superó, me parece con creces, mucho de lo que se anunció en su momento, porque se ven casos realmente como lo de estas dos enfermas mentales que mataron al nenito hace poco, o la luchadora esta de MMA que contaste también, o sea, cosas que parecían delirantes hace unos años y que ahora realmente se han hecho realidad y son espantosas. Yo te consulto, vos hablaste de ideologías. Sí. No sé si te referiste exactamente a ideologías progresistas o de izquierda o ideologías en todo sentido, porque entiendo que también existen ideologías liberales o de derecha, por ejemplo, que no son lo mismo. Y si también las englobas como nocivas. Y por otro lado, la última sería la siguiente. El rol como padres, ¿no? Es la educación. Pero también sería el adoctrinamiento, porque desde mi punto de vista existe la sana doctrina. De hecho, en la iglesia se habla de sana doctrina. Entonces, cada vez que desde el progresismo, desde la izquierda y hasta desde el liberalismo, se habla de adoctrinadores en sentido peyorativo, a mí me suena como que hay que hacer que la gente desde chiquitos sean tábulas rasas para que cuando lleguen al colegio, ahí les manden la ideología, ¿no? A la carta que tenga el gobierno de turno, me parece. Entonces, si uno no adoctrina desde el comienzo, con sana doctrina, para los que somos cristianos, pues obviamente los chicos van a ser presas fáciles de cualquier tipo de ideología o de doctrina que se les quiera colar, con la que les quieran colonizar la mente, más claramente. Entonces, esa era mi consulta. Si vos considerás que existen ideologías buenas por fuera del progresismo y la izquierda, y si consideras que es sano adoctrinar a los niños. Bien, es muy buena la pregunta, es muy interesante. De hecho, es un tema tan apasionante que yo el primer capítulo de mi libro se lo dedico exclusivamente a las ideologías. A mi entender, no hay ninguna ideología buena, porque la ideología es una expresión verticalista, racionalista, desfasada de la realidad, que intenta subsumir el conjunto de experiencias humanas a un reducto y encima a un reducto determinista. Es decir, si yo veo el marxismo como ideología, pensemos en un pensamiento jacobino. De hecho, no sé si saben que el comunismo viene de Comunas de París. Un dato así anecdótico, nomás para que vean. Pero a ver, yo tomo el marxismo, pienso rápidamente en el marxismo así, en su máxima ponencia. Era reduccionista. ¿Por qué? Porque reducía toda la experiencia del género humano a una lucha entre ricos y pobres, en más o en menos, esclavitud, feudalismo, etapa industrial, todo se reduce.
y encima es determinista, porque es como el apocalipsis, no es que puede llegar a pasar, va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que sí o sí va a venir la dictadura del proletariado y que sí o sí, y después la dictadura del proletariado se va a acabar con la propiedad privada y el Estado. De hecho, ¿ven? Así igual que el feminismo, es determinismo puro. Ya no es libre albedrío, porque las ideologías toman semillas de verdad, pero como todo mal, se encubre bajo apariencia de bien. Esta es la premisa básica del mal y el bien. Ni siquiera estoy hablando de Dios, estoy hablando de mal o bien. Todo mal entra al mundo bajo apariencia de bien. Y las ideologías hacen esto. Eso es como quiero aclararlo. Entonces, yo digo, si alguien me dice, no, bueno, porque la ideología liberal, hace poco Pablo Muñoz Iturrita invitó a una chica muy conocida del ambiente liberal a debatir. Y bueno, parece que son todos grandes exponentes, pero luego dice, bueno, vamos a ver la realidad. Vamos a ver la realidad. ¿Cuáles son las premisas esenciales? Pensemos en un pensamiento liberal, estoy hablando en términos más filosóficos. El hombre nace en libertad. Yo le digo, bueno, cualquiera que me esté escuchando, por favor, así yo puedo también aprender, que me diga un solo ser humano que haya nacido en plena libertad. Ojo, para hablar de libertad, necesariamente tengo que hablar de agencia moral, porque solamente es libre el ser humano que posee agencia moral, lo cual le permite ser responsable de sus acciones. ¿Acaso un niño recién nacido es libre? ¿Un niño de 5 años es libre de elegir entre el bien y el mal? Porque tiene plena agencia moral, discernimiento, intención, voluntad. Entonces, lo que estamos viendo es que hay factores que son condicionantes, y soy cuidadoso con las palabras. Yo siempre dije condicionantes, nunca determinantes. Las ideologías plantean un escenario determinante. Si no, vayan a leer mi segundo libro sobre el ecologismo. Yo no soy determinista, sí creo que hay condicionantes, porque de hecho, lo diría Ortega y Gasset, creo que era Ortega y Gasset, si mal no me equivoco, yo soy yo y mis circunstancias. Esto es lo que yo quiero marcar. Ahora, y cierro muy interesante de pronto de los padres. A ver, enseñar un conocimiento no es adoctrinar. Yo, mi hija, cuando la educo, no la estoy adoctrinando. Yo, cuando estoy planteando acá este espacio en Twitter, no lo estoy adoctrinando a ustedes. Al contrario, ¿cómo sé yo cuándo estoy adoctrinando y cuándo no? Cuando yo permito el pensamiento crítico. Y yo siempre digo, pongan en duda todo lo que digo. Cuando yo fui a mi gira en Colombia, les dije, graben cada palabra que yo digo y pónganla en duda. Intenten desmentirme. Intenten creer que lo que yo les digo es una mentira e intenten decir que lo que yo dije es falso con datos. Busquen información y desmiéntanme. ¿Por qué? Porque eso es el espíritu crítico y eso es lo que hace la educación. Y un buen cristiano, si vamos al caso, cuando educa a sus hijos, no les enseña a obedecer ciegamente. De hecho, lo primero que dijo Chesterton, uno al entrar a la iglesia se saca el sombrero, no se saca la cabeza. Uno tiene que estar siempre dispuesto a cuestionarse absolutamente todo. Y esto no es caer en el relativismo y la duda constante y la posmodernidad, sino buscar la realidad. ¿Por qué? Y es que bueno que está mi amigo Daniel Siegel, con quien voy a estar este domingo. En filosofía, cuando tenemos que explicar lo más esencial de que es la libertad y la verdad, siempre decimos el mismo ejemplo. Piensen en el dilema del prisionero. A mayor verdad, mayor libertad para elegir. Entonces, lo que yo le estoy planteando es decir, ¿cuánta verdad hay en este mundo posmoderno para poder elegir? Un padre educando en la verdad a su hijo no lo está adoctrinando, porque le está enseñando la verdad. Ahora, si un docente le dice que los pobres son pobres porque los ricos se quedaron con el dinero, falacia y suma cero, o si una docente le dice que hombre y mujer son exactamente iguales en materia física o incluso psicológica, porque hay diferencia incluso dentro de la psiquis, la estructura psíquica de cada persona, ahí sí hay que un adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque eso no resiste pensamiento crítico, porque el primer pensamiento crítico, ¿qué tiene que suceder? Un arraigo disciplinario. Como yo cuando dije en el colegio que no eran 30.000 los desaparecidos. Me amonestaron, porque si uno se ponía a contar no llegaba a 30.000. Entonces, esto es lo que yo quería mostrar en este punto y te agradezco muchísimo la pregunta. No sé si Gustavo quería preguntar algo. Muchas gracias, Horacio. Sí, buenas Sí, noches. Gustavo, adelante. Buenas noches, gracias por permitir preguntar. Yo venía escuchando muy atentamente y me resonaba mucho el tema de esta suerte de, por lo que yo logro entender, de crisis de identidad en esta sociedad posmoderna. Y me surge la pregunta, ¿no es consecuencia esto
de una suerte de destrucción de las familias, porque yo, digamos, dentro de mi familia me educaron de una manera, me educaron y me dieron una identidad, un sentido de pertenencia y de ser, y bueno, chocó con el sistema educativo, chocó con un montón de situaciones. Entonces me surge esta pregunta, ¿no es todo esto consecuencia de haber dejado la educación en manos de alguien más, que no sea la familia? La verdad, Gustavo, no sé si esa es la pregunta, yo te digo la verdad, tenés toda la razón. Yo no tenía nada que acotar en ese punto, pues, pero completamente te doy toda la razón. Es más, yo lo marco en mi libro, cómo todas las ideologías atentan contra la familia, pero todas las ideologías. ¿Por qué? Porque la familia es algo natural. Y muchos van a pensar, y es muy buena tu pregunta porque me permite entrar a un segundo punto. Muchos van a creer que cuando yo digo la familia es el núcleo de la sociedad, estoy como recortando alguna frase de Aristóteles y creyendo que cuando hablo de familia me hablo de mamá, papá, hijos, todos felices de la mano. No, gente. Eso es para youtubers que de repente necesitaban alguna reproducción. Yo estoy yendo a un tema mucho más profundo. La familia es el núcleo de la sociedad, pero hay muchas formas de organización familiar. Y la que vivimos actualmente es una forma muy específica de organización familiar. Les voy a dar dos ejemplos concretos. Miren, yo he tenido la oportunidad de conocer misión, cuando yo estuve misionando hace poco en Boca Chica, en una de las comunidades más pobres que hay ahí, de hecho, he tenido la oportunidad de conocer de cerca misioneros que han estado en Medio Oriente. En Medio Oriente, emulando un sistema de pastoreo, es muy común que la familia sea poligámica, particularmente un hombre con una cantidad determinada de esposas. Yo digo, qué paciencia realmente, ¿no? Ya con una es difícil, imagínense con 7. Pero ¿qué sucede? Eso es una forma específica de organización familiar. Si uno tiene como núcleo de la sociedad, un núcleo de sociedad, que la mujer puede ser reemplazada por 6 o 7, quiere decir que la mujer, en términos muy economicistas, para que lo puedan entender, ya no sería, entre comillas, un bien escaso, ya no sería algo sagrado, ya no sería algo único y reemplazable, ya no sería algo por lo cual desvivirse el hombre en amor y entrega, sería un elemento más. Entonces, ¿qué sucede? Si ese es un elemento más en la sociedad de Medio Oriente, en esa sociedad poligámica, ¿qué es lo que me queda? Que los derechos de la mujer pueden ser fácilmente vulnerados porque en definitiva no son algo indispensable, no son un individuo, son un ente más compitiendo con 5 o 6 esposas más dentro del hogar. Entonces, ¿cómo se organiza la familia? Es cómo funciona la sociedad. Ahora, yo me voy al otro extremo, a la sociedad occidentalizada. Pienso en el hombre herbívoro de Japón. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hay en ese ejemplo concreto que le estoy dando el hombre herbívoro en Japón? En una sociedad que la familia, ¿qué es lo que es? Es un mono, en el sentido de un uno. Es la nada misma, es la relación de uno con uno mismo. Pensemos incluso, cuando era del extremo, el hombre herbívoro, la mujer que en vez de casarse dijo, bueno, ¿cuál es mi familia? Mi familia van a ser los 40 gatos viendo los Simpsons los sábados de la noche y pidiéndome lomitos y siendo una trabajadora exitosa de lunes a sábado, empoderada y emancipada al servicio de un jefe que me paga lo que desea cada mes. Eso también es una forma de organización familiar. ¿Y cómo funciona la sociedad? Bueno, una sociedad que tiende a atomizar y fragmentar a las personas, que es la sociedad que tenemos hoy día. Una sociedad totalmente fragmentada, una sociedad donde no hay un prójimo. Vean cómo funciona el home office. ¿Qué es lo que sucede hoy en la actualidad? Las personas con su celular van a misa, hablan con los amigos por Discord, van a misa por Zoom, toman clases por Google Meet, trabajan con alguna aplicación desde su casa, todo encerrado en 4 paredes. Ah, pero nos creemos libres porque soy tan libre que yo por Twitter puedo estar hablando con el resto de América sin moverme de mi casa. Vaya libertad. ¿Pero qué libertad estoy hablando? Estoy encerrado en 4 paredes. Esa es la realidad. La única verdad es la realidad. El resto es un invento de la sociedad posmoderna. Entonces, es muy buena tu pregunta, Gustavo. Porque quien enseña la verdad no adoctrina.
Y de hecho, hay un punto que, perdón, me confundí con tu punto, pero digo, yendo a tu punto específico de la familia. ¿Qué familia tenemos hoy? Si todas las ideologías se han atacado por completo. Y yo lo que dije es, si yo a mi hija no le digo quién es y cómo ser, alguien se lo va a decir. O la docente resentida de la UBA que anda con el pañuelito verde hablando del feminismo, o se lo va a decir Disney, Netflix, Cartoon Network. Ojo, que hoy los capitales privados adoctrinan tanto o más que los públicos. Quiero decir que estoy mintiendo. Yo les hago un solo dato para que cada uno acá me venga a desmentir. Analicen cuánto dinero gasta un matrimonio heterosexual planificando tener hijos y cuánto dinero gasta una pareja homosexual en América Latina. Y después que veamos y hagamos esta comparación de cuánto dinero gasta cada uno, alguno me va a decir después quién se beneficia, si el Estado o el mercado. ¿Quién se beneficia? ¿Por qué creen que Disney necesita crear el usuario perfecto con ciertas ideologías? Porque no se trata de eliminar la población, se trata de controlarla y no es lo mismo. Muchos creen que esto es un plan maquiavélico, es decir, vamos a evitar que los argentinos se reproduzcan y se mueran. No, es que se reproduzcan, igual que los peruanos, los chilenos, los brasileños, pero a un determinado ritmo, porque es necesario tener usuarios que consuman. Es más importante todavía. Y este es el equilibrio que necesita el sistema actual. Por eso les molesta mucho el sistema que haya familias, porque una familia bien ensamblada le va a enseñar matemáticas sin perspectiva de género, le va a enseñar que Dios existe, le va a enseñar que el bien y el mal no es algo relativo, le va a enseñar que las personas nos equivocamos y nos volvemos a levantar, que no somos seres perfectos como ven en las ideologías, como ven el famoso contrato social de Rousseau, le va a enseñar lo que es la sociedad posmoderna, le va a enseñar que no todo es materialismo. Si yo escucho a alguien que me define todo por reglas de mercado o a alguien que me define todo por el Estado, yo digo, ¿y la parte espiritual? Yo les invito a cualquiera ahora, pues ya creo que me extendí mucho con esta pregunta, a cualquiera que me esté escuchando ahora, que me nombren una sola ideología que ponga en consideración y relieve el alma inmortal del ser humano. Yo le invito a que cualquiera que me busque, Adam Smith, John Locke, Rothbard, Hobbes, Marx, Engels, Paul Ehrlich, Dave Foreman, Petra Kelly, Shulamit Firestone. Tómame cualquier ideólogo que hable del espíritu, que hable de ese ser que anima la materia. Porque si no, seríamos solamente células. Si no tenemos el componente espiritual, ¿qué somos si no? Un objeto inerte, una computadora. Y bueno, la sociedad posmoderna intenta formarnos como computadoras, ¿no? Vemos cómo funciona el mundo digital. Diría Yuval y yo, Noval, en Homo Deus, somos simplemente algoritmos. Entonces, si desconocemos el aspecto espiritual, le estaríamos dando la razón a este escritor israelita de que somos solo algoritmos. Y si somos solo algoritmos, no existe el libre albedrío, porque está todo predestinado, está todo programado ya de antemano. Y si no es programado sobre la marcha, ¿y dónde queda el libre albedrío? ¿Qué es lo que hace que incluso dos gemelos que comparten el genotipo tomen decisiones diferentes en su vida? Si no existe el libre albedrío, si no existen los condicionantes, si no existe la voluntad. Ahí empezamos a ver qué es lo que nos quedó de libertad. Y yo les diría, en la posmodernidad cada vez empezamos a ver que de libertad poco y nada, ¿eh? Y estoy hablando solamente de la autodisciplina, ¿eh? ¿Por qué? Porque digo, el sistema que me va a decir justamente quién soy, con esta idea que plantean muy bien acá, ¿qué pasa cuando no está la familia? Y bueno, viene el sistema y digo, doy el ejemplo de Coca-Cola, de Gillette, de Disney, de Netflix, de Hasbro. Ellos te van a decir quién sos y cómo sos. ¿Y saben qué sucede? Que aparece esta mentalidad de él, yo no necesito de nadie. ¿Por qué? Porque tengo mentalidad de tiburón, porque me voy a comer el mundo, porque si estoy triste es porque quiero, si estoy mal es porque yo decidí estar mal, porque todo depende de mí, porque soy un Dios perfecto. Y esto tiene consecuencias. Y si no, vayan a ver cómo se vende por catálogo los padres homosexuales, a los hombres homosexuales en Men Having Babies, que somos tan perfectos que hasta podemos determinar si queremos un embrión con algún tipo de enfermedad o no, o de qué color queremos que sea. Esto está pasando en el mundo del Homo Deus. Un sistema que explota la libertad, hasta el punto que hasta se terminan fabricando bebés. Hoy, antes de leer 1084, yo debería leer Un Mundo Feliz. Ahí van a empezar a encontrar un poquito más de verdad, quizás.
Espero darme a entender otra pregunta que fue muy buena respecto al rol de la familia, que insisto, esto es lo que yo toco en mi libro incluso, ¿eh? La familia se desplaza y alguien ocupa ese lugar. Puede ser el Estado, puede ser el mercado, pero la familia como concepto va a estar. El tema es que puede ser sustituida, el rol de la familia. Nada más. Gracias, Horacio. Quiero dar lugar también a otras dos personas que quieren hacer las preguntas y después continuamos, ¿te parece? Sí, sí. Está Jessie de Plantando Banderas y después Rodney. Un saludo a Jessy. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Súper bien. Ok. Bueno, buenas noches, Horacio. Buenas noches, Marchi, y a todos. Le quería consultar a Horacio, teniendo en cuenta que él trabaja también en asesorías políticas. Lo siguiente, él mencionó, Horacio mencionó que los políticos responden a las demandas del pueblo. O sea que si tenemos un pueblo que es conservador, van a haber, en consecuencia, políticos con propuestas conservadoras. Pero muchas veces ocurre en la práctica ese mismo fenómeno, que existen estos políticos con propuestas conservadoras y una vez llegan al poder, comienzan a trabajar para otros intereses. Por ejemplo, los intereses de los supraestados, intereses de la ONU, intereses de la OEA, etcétera. ¿Por qué? Porque seguramente hay incentivos de por medio que son justamente lo que estos políticos buscan captar. Entonces, sin ningún problema, una vez teniendo el poder, traicionan al pueblo conservador que los votó y pasan a convertirse en agentes que operan para la agenda globalista como se la conoce. Entonces le quería consultar a Horacio, ¿cuál es, desde nuestra posición, lo más inteligente que podemos hacer? Teniendo en cuenta que no vamos a modificar el sistema, no vamos a hacer gran cosa en poco tiempo, que este es un trabajo de hormiguita, que vamos a tener que trabajar muchísimo para cambiar el estado en el que estamos, pero ¿qué podemos hacer y qué es lo más inteligente nosotros como pueblo? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta básicamente. Bueno, muchas gracias, Jessy, muchas gracias por estar, un aprecio enorme que te tengo por todo el apoyo de siempre. Bueno, respecto a dos preguntas, porque hay dos preguntas que al menos si yo entendí bien, están como separadas. Quiero aclarar, yo al menos tomé nota de dos preguntas separadas. Respecto a los políticos que dicen una cosa, llegan al poder y luego hacen otra, yo creo que no quita lo que yo dije. Yo dije que en realidad los políticos se abastecen de la sociedad. Acá la gente votó el kirchnerismo en Argentina, la sociedad en su conjunto, sabiendo que es una asociación ilícita. No es un gobierno de izquierda el kirchnerismo, es una asociación ilícita, son delincuentes. Pero porque hay una sociedad que se siente cómoda con la delincuencia, sienten empatía con la delincuencia. Muchos dicen, no, hay políticos conservadores, pero después se dan vueltas. Yo te preguntaré, ¿quién? Pensemos en el caso arquetípico del pase sanitario actualmente. La inmensa mayoría de las personas en la sociedad moderna le tienen un pánico terrible a morir. ¿Por qué? Porque han vivido tan atadas al mundo material que cuando se enfrentan a la muerte le tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tienen razón para morir. Entonces viven como cobardes. Todos en general, todos así en términos generales, ¿no? Como cobardes. Están así asustados. ¿Cuántos son los que realmente se están oponiendo al pase sanitario? Ahora porque es un tema de moda, ¿eh? Pero vamos de vuelta. Muchos dicen, pensemos en la causa provida. Los provida empezaron a hablar cuando se empezó a trabajar en la legalización del aborto, pero el aborto existió siempre. Yo lo que digo es, ¿por qué tuvieran que esperar hasta este punto para reaccionar? ¿Te dan un ejemplo concreto? Porque hay una sociedad que es indiferente al otro. Solamente se preocupan cuando ya tiene el agua en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos? Una sociedad indiferente va a votar indiferentemente a los valores. Yo no creo que haya una sociedad que se vea traicionada por los políticos. Yo no veo todavía ninguno, porque cuando ha sucedido, cuando realmente una sociedad se ha sentido desencantada de decir esto fue una traición, sacan a los políticos con los pies hacia adelante, ¿eh? Que de hecho la historia de la humanidad tiene bastantes ejemplos. ¿Quieren ver un ejemplo concreto de qué pasa cuando los políticos quieren ir en contra de la cultura
pero hay gente que realmente está convencida de lo que creen. Vayan simplemente un par de años atrás, la guerra de los cristeros. Ahí tiene un buen ejemplo de qué pasa cuando los políticos quieren traicionar a su pueblo. Pero después, para que lo puedan entender, si yo veo que un político me traiciona y yo me quejo desde Twitter y no voy y le prendo fuego a la casa, es básicamente como yo cuando me entero de que un amigo me traicionó y yo lo perdono y lo dejo seguir haciendo. Entonces, la culpa nunca es del chancho, es del que le da de comer. Que hoy nosotros tengamos cercenadas las libertades, ahora se asustan todos, porque ahora con el pase sanitario están todos asustados con la libertad. Yo les digo, cuando éramos pocos los que tiempo atrás estábamos diciendo, las ideologías no se combaten con ideologías, las ideologías no se combaten con ficciones discursivas, hay que defender la realidad, hay que defender la verdad, hay que salir a las calles. Éramos dos locos nomás los que teníamos ese mensaje. Éramos dos o tres los que decíamos, primero Dios y luego lo demás vendrá por añadidura. Éramos dos o tres. Entonces, no hables de Dios. Y claro, resulta que en el sistema laicista, los, entre comillas, cristianos decían, bueno, pero no hay que hablar de Dios porque eso nos alumna en el debate. Claro, si ellos te han puesto las reglas. Tu principal arma, que es la fe, la estás escondiendo para ir al campo de batalla enemigo con las reglas del enemigo. Y ahora resulta que nadie se hace cargo. Han legalizado el aborto en el mundo, han legalizado el aborto en Argentina, que hay una mayoría cristiana. ¿Y qué es lo que decían los emisarios pro vida? No hablen de Dios porque eso nos anula en el debate, tenemos que llegar a la prensa y para eso tenemos que tener un discurso laico. Sí, los que se pusieron la causa al hombro son los que salieron en la tele, se hicieron famosos, llegaron al éxito justamente ocultando a Dios. Y los cristianos convencidos que ese era su Mesías, el que le estaba ocultando a Dios. Y al final se legalizó el aborto, unos se hicieron ricos con un pañuelo de un color, con pañuelo de otro color, acá se hicieron ricos todos, obviamente, pero se legalizó el aborto. ¿Y a cambio de qué? De encima haber ocultado a Dios. ¿Y de qué se van a disfrazar los cristianos ahora? ¿Ahora de qué se van a disfrazar cuando los llame Dios y le diga, che, ¿y vos qué hiciste para defender mi nombre? No, bueno, yo dije que en realidad yo tenía que rezar el rosario encerrado en mi habitación, pero que yo públicamente no podía hablar de Dios. ¿Y quién te dijo eso? Los enemigos de Dios. Por dar un ejemplo concreto en la sociedad cristiana. Estoy hablando en términos así sociológicos, ¿no? Cada uno que crea lo que quiere y que sepa cómo dar su batalla. Pero ahí está el tema. Entonces, tu pregunta es muy buena, Jessy. ¿Saben cuál es la respuesta? Olvídense del mundo moderno. ¿Saben cuál es la verdadera respuesta? ¿Saben que sean antisistema? ¿Quieren ser antisistema? No eso que se dicen, yo soy antisistema porque lo publico en Twitter. Yo soy antisistema porque soy políticamente incorrecto porque insulté a una feminista. No, a la feminista hay que convertirla. Hay que llamarla a que venga al lado del bien. Hay que rescatar esa alma perdida. No hay que humillarla. Vayan a ver cómo es mi debate con la feminista, cuántas veces le falta el respeto. A la feminista hay que traerla para este lado. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida siendo arrogante y soberbio, hasta que después que nació mi hija, entendí que estaba equivocado en la vida. Yo estaba muy equivocado siendo soberbio y agrandado, creyendo que era cuestión simplemente de humillarla para ganar likes. A mí no me interesan los likes, me interesa traer gente para este lado. Con que salvemos un alma, yo creo que el buen combate lo libramos. Entonces, ¿quieren ser antisistema? Todas las ideologías te dicen que en base al cálculo costo-beneficio, lo mejor que podés hacer es no tener hijos. ¿Querés ser antisistema? Largate a tener hijos. Casate, tener un trabajo honesto en el sector privado, no vivas como un parásito con puestitos estatales, animate a abrazar a tu mamá, porque hoy de repente tenemos un montón de niñitos que no saben ni siquiera hacerse un plato de comida y ya están cobrando un puestito ahí del Estado, ¿eh? O sea que acá mucho pro libertad, pero que para cobrar dinero nuestro lo siguen haciendo todos, ¿eh? Que acá el sistema no cambió nunca. O sea, van a ver que el sistema sigue funcionando siempre. Acá el sistema nunca se detiene. Lo único que se detiene son ustedes. El sistema sigue andando. Y con un discurso por un lado y por otro. Pero los asesores los metimos igual, ¿eh? Gente que dispuesta a traicionar a los amigos y el trabajo que tienen comprometido con tal de vivir gratis. Y este es el punto. ¿Quieren ser antisistema? Trabajen en el sector privado, ganen ingresos legítimos, estudien lo que sea, aunque no tengan un título universitario. Lean mucho, lean libros viejos, vean películas de calidad viejas, pero principalmente tengan hijos, porque todo el sistema ya los quiere a ustedes sin hijos. Todo el sistema los quiere a ustedes atomizados. Entonces, ¿qué es ser antisistema? Abrazar la realidad.
tengo una esposa, tengo hijos, tomo mates con mi mamá, me junto a charlar con mis amigos, a tomar una cerveza en un departamento, me junto a orar en la iglesia, voy a la iglesia, voy a rezar, ayudo en un merendero, salgo a misionar, salgo a dar conferencias presenciales, ayudo a algún chico que no puede pasar el colegio en el primario. Hay muchas cosas para hacer, pero reales. Nada de esta lógica virtual. ¿Querés cambiar el mundo? No te lo digo a todos los que me están escuchando. Vayan a lo real. Lo real no está en Twitter, lo real no está en lo que yo estoy diciendo acá, lo real está justamente con la persona que tiene a su lado, su mamá, su hermana, su primo. Eso es lo único que les va a quedar, porque las redes sociales nos van a expulsar el día de mañana. A mí, si me molestan un poquito más y yo un día me canso, en cabo yo cierro todo. Gracias a Dios tengo muy buen pasar, que no necesito ni de mi canal de YouTube, ni necesito de nada. Estoy acá porque quiero, porque amo lo que hago. Amo lo que hago. Pero se entiende, pero cuando todo esto vorágine se apague, cuando mis viajes a Colombia se apaguen, cuando mis libros ya no se vendan, cuando yo no puedo dar conferencias por el mundo, cuando ya nadie me escucha en YouTube, ¿saben qué es lo que me va a quedar? El abrazo de mi hija que cuando me ve llegar a la oficina viene corriendo y me dice papá y me salta el cuello. Y eso les puedo asegurar que a mí me hace que todos los días yo me levanto dispuesto a morir. Yo no tengo miedo a la muerte. ¿Saben por qué? Porque yo sé que cuando el Tata me llame, yo le voy a decir, mira Dios, ¿sabes qué? Me equivoqué mucho en la vida. Cometí muchos errores, soy el ser más imperfecto que has creado, pero al menos hice algo más que transformar la naturaleza, hice algo más que fabricar un zapatito, hice algo más que escribir un librito o que decir un montón de estupideces a 1 millón de personas que me estaban aplaudiendo. ¿Sabes lo que hice? Engendré un alma para tu gloria eterna, porque el alma de un niño es algo más que transformar la naturaleza, es que en ese logos eternos uno le da materia, a ese logos perfecto que ya estaba en una imagen, uno la materializa, que es una vida que ríe, que llora, que sufre, que abraza, que siente, que tiene libertad. Entonces, ¿querés salir de este sistema, Jesse, y el resto? Anímense a tener hijos, porque es lo único que les va a quedar en la vida. El resto es todo pasajero, es llenar el ego de sentir que uno hizo algo. No hiciste nada, hiciste lo que el sistema quería. ¿Qué es lo que era? Quedarte en Twitter insultando a la feminista en vez de largarte a tener hijos. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que no te reproduzcas. Y esto es lo que yo planteé en mi libro con datos concretos de todos los ideólogos. Paul Ehrlich, David Foreman, Petra Kelly, Eric Pianka, Gary Harding, William Bock, por citar solamente los ecologistas. Y podría salir la lista. Espero haberme dado a entender, Jesse. Sí, muchas gracias, Horacio, muchas gracias. Gracias, Horacio. Quiero darle la palabra a Rodney y después continuamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Muy bien. Sí, súper. Bueno, muy buenas noches, Marchi, buenas noches, Horacio. Espero que estén bien. Me parece muy interesante la charla y bueno, la verdad que tengo varias preguntas, pero bueno, voy a hacer por lo menos algunas y veré si después puedo continuar. ¿Sabes qué, Horacio? Algo que me llama la atención es que tanto de vos como de Mamela, de repente estuve viendo algunas cosas en Twitter, es que noto, puedo estar equivocado, pero noto una especie de, no sé si decir animadversión, pero ¿cómo decir? Una especie de disgusto, entre comillas, hacia lo que es el liberalismo. Y me llamó más la atención de Mamela, ya que ella tiene una postura más, no sé, con la bandera esta de la serpiente y demás. Entonces, preguntarte cuál es tu crítica hacia el liberalismo, y si se me permite otra pregunta, para vos, Horacio, ¿qué es la derecha? Porque te pregunto porque en la izquierda, por ejemplo, están, o sea, como hoy entendemos la izquierda, están los socialistas, pero yo miro a la gente que se dice de derecha y veo muchísimos socialistas también. Y como yo no soy socialista, entonces como que siento que no encajo ahí. Yo soy más simpatizante del liberalismo y por supuesto con gente que se define como conservador, entre otros. Hay algunos elementos que nos unen, como estar en contra del aborto, como estar en contra de ideas tan radicales como el feminismo y demás. Entonces esas dos preguntas te hago y te escucho atentamente.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo, ante todo, que es lo que yo más valoro el tiempo, porque cualquier otro tipo de actividad que estuviesen realizando ahora sería completamente legítimo, y si están aquí, han decidido invertir tiempo de su vida, así que eso es lo más valioso que yo quiero rescatar. Ahora, vamos por parte. ¿Cuál es mi problema con el liberalismo? No es que tenga un problema específico, simplemente que no soy adepto a las ideologías, y el liberalismo es una ideología. De hecho, yo le podría decir que en términos religiosos, yo le diría, podemos leer a Félix Sardía o Luis Bilot, por dar un ejemplo. Ahora, en términos más religiosos, yo diría en términos, pero no todo es religión, yo lo entiendo, el ser humano es un amalgamiento de un sinfín de causas. En términos políticos, Pablo Muñoz Iturrieta tiene una tesis excelentísima, que esto lo explica muy bien, de hecho, de que el liberalismo, particularmente una corriente anglo-francesa, deviene en el actual posicionamiento del progresismo. Creer que el progresismo es de la izquierda marxista ortodoxa es no entender qué es el progresismo. El progresismo surge esencialmente como una corriente que veía el progreso material indefinido como el fin de la historia. Entonces yo hoy de repente veo lo que es la fecundación in vitro para hombres del mismo sexo, poder crear vida desde, entre comillas, desde la nada. Yo diría, ¿qué posición tiene el liberalismo al respecto? No van a dar una respuesta unívoca, no va a ser una respuesta tajante como la puede dar la doctrina cristiana. Va a haber gente, como incluso con el tema del aborto, estadísticamente el 71% de los liberales libertarios son pro-choice, diría Gloria Álvarez, lo cual es cierto estadísticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente las semillas están cayendo lejos del árbol, porque parece Horacio, ser que... Sí, ¿te puedo hacer un pequeño comentario ahí? sí, Eh, ¿Sabes? Yo estaba pensando mucho sobre este tema y a mí me parece que el liberalismo muchas veces como que se lo confunde como una especie de cosmovisión. Es decir, nosotros tenemos que el cristianismo tiene una respuesta para todo. O sea, es una cosmovisión de vida, no es solamente, no atañe solamente a un aspecto de la vida, sino que para todo tiene una respuesta. Y por supuesto, cada quien decide seguirla o no. Yo en lo personal trato de seguirla. En cambio, el liberalismo es algo bastante limitado. Es una filosofía política que plantea básicamente el menor intervencionismo del Estado posible en la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, eh, es muy difícil que el liberalismo pueda dar una respuesta a cada cosa, pero si entendemos que uno de los pilares del liberalismo es la vida, tenemos entonces de que el liberalismo no puede estar a favor de un asesinato como efectivamente es el aborto, y eso nos revelan las evidencias científicas. Esto no es una cuestión pero, de credo religioso y nada. pero yo te preguntaría respetuosamente si me podría citar Sí. un solo intelectual liberal que haya dicho que la base del liberalismo es la vida. Uno solo. Porque todos los liberales, desde Locke en adelante, ponen el eje en la propiedad privada y en consecuencia aparece la vida en un segundo orden. Yo lo estudié en profundidad, por eso te pregunto si me puedes citar un solo intelectual ahora que haya dicho que la base del liberalismo, expresamente dicho, la base de nuestra filosofía mínima es la vida. Mira, la verdad que no sabría responderte, o sea, nunca lo había pensado de esa manera, pero entendemos de que, o por lo menos yo entiendo, de que este, la propiedad no puede ser la base porque si no tenés vida, no hay propiedad, no hay nada. O sea que es alguna cuestión de coherencia, creo yo. No, O porque sea, de hecho Locke te respondería en ese caso, te diría que en realidad la vida, justamente, si a vos te vulneran tu vida, te están vulnerando la propiedad que tenés sobre tu cuerpo, pero elige la propiedad. Entonces yo te preguntaría, si vos consideras que el liberalismo es el respeto y respeto del proyecto de vida ajeno, en ese sentido yo me quedo con la tesis de Laje. Él le había criticado justamente a Venegas Lynch por decir que se queda muy corto.
había criticado, o sea, hay un video de la que es justamente sobre eso, él dio Sí, sí. una conferencia y había hablado sobre eso. Y yo en ese sentido adhiero sí la posición de la que se queda muy corta ahí Venegas Lynch, que de paso comento que lanzó un libro, algo así, que decía que el liberalismo es progresismo, una cosa así, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa apreciación, porque me parece que el liberalismo y progresismo son cosas diferentes, pero por supuesto, este es un tema que Pero, podemos tocar en otra ocasión. no, no, porque está muy interesante, de hecho, porque te digo, yo lo hablé esto incluso con Pablo Muñoz, que sabe, pero infinitas veces más que yo, y el liberalismo y el progresismo van de la mano. Pasa que el espacio liberal todavía no se siente, hay una suerte de histeria, porque no se sienten cómodos a la derecha. Desde ya te digo, ¿cuál es la respuesta? La derecha es un lugar. Yo no voy a caer con la tesis de la Revolución Francesa, que la derecha eran los conservadores y los revolucionarios son la izquierda, sino que la derecha es un lugar en términos filosóficos. Y yo mi tesis tomo del manifiesto de los conservadores de Giuseppe Presolini. La derecha para Aristóteles es uno de los 6 lugares que hay. O sea, uno en la vida puede estar en 6 lugares distintos como cualidad de la cosa, pero no es inherente a la cosa. La cualidad de la cosa en cuanto a lugar no es inherente a la cosa. Esto es filosofía 1. Entonces, el conservadurismo está a la derecha, pero estar en la derecha, asentarse en la derecha, no te hace ser de derecha, porque no hay algo que sea una esencia de la derecha. ¿Se entiende? Yo incluso preguntaría, ¿quién conoce un socialista de derecha? ¿Quién sería un socialista de derecha? Si la derecha como característica, si queremos ubicarla políticamente, va a sentarse justamente en ideas que tienden más hacia la libertad y hacia la izquierda ideas que tienden más hacia el igualitarismo. Esto se llama más por revolucionario. Pero la derecha no es más que un lugar, digamos, ¿no? Entonces, ya yo parto de ahí. Luego tenemos las ideologías, que se pueden ir asentando o no. Puede haber ideologías que se asienten más a la derecha. El liberalismo se asienta a la derecha porque favorece más la libertad. Yo eso no lo discuto. Ahora, para responderte rápidamente, yo lo que te digo es, me planteaste cuál era mi problema con el liberalismo y yo te lo quise contestar y te dije, bueno, primero, te digo, te pregunté respecto a si me podés citar un solo liberal que expresamente en sus obras haya puesto como eje del sistema filosófico la vida humana. Y yo tengo que lo he estudiado. Y yo te pregunto, quizás me falta mucho estudio. Te invité a que me digas vos que defendés el liberalismo, que me nombres un solo intelectual que ponga la vida por sobre la libertad y la propiedad. Porque de hecho el liberalismo empieza siendo una defensa de la propiedad y en consecuencia la vida es la propiedad del ser. Entonces, yo diría ahí, empecemos a repasar. Segundo, si muchos liberales, por no decir la inmensa mayoría, están definiendo lo que es el liberalismo, es como que yo venga a unos cristianos y le diga, no, 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 no. El cristianismo es lo que yo digo que es, porque en realidad lo que ustedes están diciendo, eso de el magisterio de la iglesia, la tradición, la Biblia, en realidad hay que interpretarla como yo digo, porque ustedes que son los que le han dado forma a este movimiento están equivocados. Yo diría, yo soy un poco más escéptico, digo, no, esperen, porque si lo que han gestado, yo que me dedico al estudio de las ideologías, particularmente el ecologismo en mi segundo libro, exclusivamente me dedico al estudio del ecologismo, yo digo, el ecologismo no es lo que dice alguien que se siente cómodo con las ideas ecologistas. Ecologismo es lo que formaron los intelectuales ecologistas, porque si no, entonces caigo en una arbitrariedad que es decir, bueno, un principio de redundancia, es lo que yo digo que es. Entonces, digamos, hay un problema. Yo insisto, yo entiendo el liberalismo de otra concepción, que no es la que muchos creen que se trata simplemente de un Estado más chico y menos impuestos, porque estamos de acuerdo. Yo como conservador también te voy a decir, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Hay que achicar el Horacio, Estado. Sí. Horacio, ¿y por qué yo debería basarme en un filósofo si yo también soy un ser pensante también? Porque entonces cae en la lógica de la posmodernidad, que cada uno construye su propia realidad. Entonces yo diría, ¿por qué yo debería basarme de repente en la naturaleza para definirme hombre? Vamos a la lógica. Si cada uno va a definir lo que es... A ver, yo entiendo tu pregunta, está muy buena. Bueno, a ver, si me defino como hombre, obviamente la biología ya me lo define, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la ideología liberal? ¿Quién la define? Es que yo puedo ser mi propio o yo mismo. ¿Por qué no puedo filosofar? Sí, ¿O por qué me podría ser. tendría que colgar y por qué me tendría que colgar de las pelotas de alguien? Bueno, yo no sé si... A ¿Qué? ver, no, estoy pensando que no es quizás el término adecuado, pero yo no creo haber tratado de ser lo más respetuoso posible, pero digo,
No, No, es que vos también sos un ser pensante y puedes tener tu propia filosofía. Ah, y no, perdón no, por el digo, porque término, Horacio. bueno, está bien, ahora sí. Ahora volviendo al tema de una conversación. A ver, está muy bien lo que planteas vos. Yo entiendo tu punto. Vos sos un ser pensante. Lo que yo digo es, vos podés plantear tu propia filosofía, pero si vos planteas tu filosofía, supongamos, es X, yo diría, principio de la lógica aristotélica, del tercero excluido. Si vos decís que el liberalismo es lo que vos decís que es, vos tenés dos problemas. O es acorde a la filosofía liberal ya existente, o vos consideras que va a ser lo que a partir del nominalismo vos digas que seas. Pero si vos caes en la lógica del nominalismo, Sí. ahí voy en eso. Si vos caes en la lógica del nominalismo, de decir, Sí. bueno, el liberalismo es lo que yo digo que es nominalismo puro, porque estás perdiendo la esencia, porque vos estás definiendo la esencia a partir de tu discurso. Es muy buena tu tesis, porque de hecho vos estás diciendo, mi discurso es un discurso creador y es un discurso de un ser libre, pensante, que va a definir esta sustancia, esta filosofía. Yo entonces te diría, entonces Pero, quiere decir que a ver, no hay nada esencial en el liberalismo. Entonces, ¿qué pasa? Te lo digo en términos muy sencillos para darte la palabra. ¿Sabes qué sucede? Que si todos pensaran así, supongamos, por dar un ejemplo, si fuese todo nominalismo, se pierde la categoría de lo esencial, algo que ya le responde San Ambrosio y Guillermo de Ockham, pero que incluso te diría en términos de una juerga mucho más simple. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y si sí. cada uno puede definir qué es el liberalismo, porque es un ser pensante, me está diciendo que en definitiva el liberalismo es la nada misma. Y si es la nada misma no me puede dar respuesta a nada. ¿Por qué? Porque la nada, nada sale. Sí, sin sacar mi diferencia con vos, sos cristiano, ¿no? Sí, católico tradicionalista, de hecho. Perfecto. Bueno, repito lo primero que dije. Sos, si se puede decir, estatista. No, de hecho estoy en contra del Estado en todas sus formas y expresiones. No considero que sea un acto de justicia generar justicia a partir de una injusticia. Y es muy importante para vos que exista el Estado hoy en día, aprendiendo de todo lo que nos hizo y pensando No, en la historia. no, no. Además, yo de hecho lo que yo toco en la tesis de mi libro, cuando hablo de lo que es el mundo post pandemia, yo considero que el Estado-nación moderno, tal como se lo concibe hoy, está llamado a desaparecer por la propia lógica del mundo Sí. contemporáneo. Está llamado a desaparecer, digamos. No, Sí, no, bueno, a ver, te escuché con atención y me dijiste que sos cristiano y dijiste esto respecto de que a las feministas habría como que ayudarla, algo así, ¿no? sí, sí, ¿Puede ser? sí. Bueno, es que las feministas yo no creo que sean soberbias, ni tampoco necesitan ayuda, porque es un negocio que hay adentro. No hay manera. Ellos lo hacen por dinero. No necesitan contención de nadie, no necesitan que le predique a nadie. Eso es algo que se ve. O sea, vos hablas con cualquier feminista y es imposible que lo convenzas porque hay un dinero en el medio. Entonces ahí vos ves la diferencia del poder que hay. No sé, me parece, ¿no? Es interesante tu postura, en todo caso lo que demuestra, y está bueno que lo plantees, que si es todo un negocio y si tenemos que ver la legitimidad de este negocio, porque ¿qué pasa Y si es es un que, y es que negocio nadie lo hace privado? gratis. Y es que nadie lo hace gratis. Nadie hace gratis que militar una causa. Exactamente. ¿Y cómo se Perdón, explica que no que quiero yo fui a interrumpir más. misionar? No, 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 pero está muy bueno, está muy interesante lo que planteas. Yo te estoy escuchando con respeto. Si nadie lo hace gratis, ¿cómo se explica que yo fui a misionar en las zonas más pobres de Colombia, donde literalmente tenía que estar caminando entre chicas prostitutas de 12 años, hombres armados, narcotraficantes, y vaya a saber cuántas enfermedades había dando vuelta? Y no cobré un solo centavo, ¿eh? De hecho, lo pagué yo eso, ese viaje. ¿Cómo se explicaría eso? Sí, sí, no, pero yo puntualmente voy a lo que es el feminismo, porque hay mucho dinero en el medio, a eso voy. Bueno, ya te escuché lo que me contaste, pero a eso voy puntualmente. O sea, no hay Sí, manera. Cualquier cosa que vos le digas algo por Twitter, y no pasa por ser soberbio, ni tampoco porque me quiera reír, pero es que no te escuchan directamente porque hay un negocio. Vos, cuando te quieran contratar y quieras militar para alguien, obviamente que por dinero vas a hacer cualquier cosa. Y así están hoy en día. está bien, Perdón, yo tengo ya no interrumpo más. no, no, está muy interesante lo que planteas, de hecho. Y me parece sano incluso lo que decís en cuanto como una discusión elevada. Me parece muy interesante lo que planteas. Yo te digo, yo no tengo esa concepción. Yo por mi trabajo,
a lo que yo me dedico, yo he visto mucha gente estar dentro por dinero, como bien decís vos, pienso Sarah Winter, Amparo Medina, pero que luego se han convertido y han salido. Si no, no tendríamos una Sarah Winter, un Amparo Medina, por citar dos ejemplos muy conocidos. Yo creo sinceramente en que el libre albedrío, la libertad en última instancia va más allá de una relación material de costo-beneficio de dinero. Yo no discuto que haya mucha gente convencida que lo hace por plata, ¿eh? Te doy la razón, los conozco, lo vivimos, lo padecemos todos los días. Sí creo mucho en el espíritu de misericordia, pero bueno, te digo, tienes razón que yo tengo ese sesgo de la cristiandad, de decir, después que nació mi hija, dije, yo no tengo que combatir más ni a la carne, ni a los huesos, ni a las espadas, yo tengo que salir a combatir un orden sobrenatural y trato, pero te agradezco muchísimo lo que me estás enseñando. No, nada, y perdón por la interrupción, que no levanté la mano. No, tranqui, Bueno, José. Horacio, hay más preguntas. ¿Continuamos con esto o seguís con tu exposición y dejamos para después? No, yo no tengo más que exponer. Si quieren cerramos con un par de Ah, preguntas porque ya me está llamando mi hija del otro lado, así que yo en 3, 4 minutos ya tengo que ir porque encima tengo un vivo a las 23. dale, perfecto. Bueno, entonces hay unas dos últimas personas que tienen levantada la mano y con eso cerramos, ¿sí? Em, Está Spooner y después Rodney. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Horacio? A ver, yo quería saber, te quería hacer una consulta, porque vos te consideraste a vos mismo tradicionalista, ¿verdad? Sin embargo, hay un sector del tradicionalismo que es bastante autoritario y se acerca más a la tercera posición, ¿verdad? Que vos conocés las terceras posiciones que son nazismo, fascismo y que tienden a querer exteriorizar e imponer ese tradicionalismo a terceros, al resto de la sociedad. ¿Vos te catalogás en ese sector ideológico o cuál sector ideológico? Y otra pregunta en el medio de eso, ¿qué es la libertad para vos? Bueno, muy buenas preguntas y te agradezco tu tiempo y tu participación. Yo no me catalogo en ningún sector ideológico porque de hecho lo escribo en mi libro y por eso le dedico casi 100 páginas prácticamente para que te haga una idea de por qué estoy en contra de todas las ideologías. Considero que el ser humano es más que una abstracción racionalista desfasada de la realidad que intenta reducir todas sus experiencias a una única visión. Así que no entraría en ninguna categoría ideológica. En todo caso, me siento cómodo dentro de lo que pueden definir algunos como una filosofía conservadora que es más empírica, a partir de lo que es la historia, la complejidad del ser humano, por un lado. Después, que el tradicionalismo católico sea de tercera posición, me parece que es una falacia de la falsa equivalencia. Es como decir, por ejemplo, Milei tiene perros. Entonces yo asocio de que si uno es liberal, automáticamente tiene que tener perros y no hijos. Y no, ¿qué tiene que ver? Me diría, no, bueno, porque mira, Franco o qué sé yo, Hitler o Mussolini eran católicos, quiere decir que vos, si sos católico, estás reivindicando. Yo hablo por mí. En todo caso, gané la pregunta a los que están en la tercera posición. Yo tengo escrito un libro, ya el segundo sale ahora, tengo, pero por lo menos 400 videos en YouTube, tengo más de 100 artículos y ensayos publicados en Internet, al alcance de todos, donde yo me gustaría que alguien me diga cuándo yo reivindiqué algún posicionamiento totalitario o de que mi fe tenga que ser impuesta por medio de la violencia. Es más, si quieren pueden ver en mi canal, yo he debatido contra filósofos objetivistas, entiéndase randianos, he debatido contra liberales como Iván Carrino, contra influencers anarcocapitalistas, y van a ver que siempre el que más pide que el Estado se retire, que el Estado no regule cuestiones propias del amor, que el Estado no regule lo que es la vida y la muerte de una persona, he sido yo. Te puedo Entonces, interrumpir un rato porque yo no te acusé de vos estar en la tercera posición, sino que te pregunté si vos no te catalogas ahí y no, si vos, ¿qué pensás de los que hacen eso? O sea, los que son tradicionalistas pero se catalogan en una tercera posición apoyando un régimen político, o sea, avalando. bueno, a ver, primero que cada uno tiene, a ver, yo no entro en ninguna categoría, pero a ver,
¿qué pasa si alguien es católico tradicionalista y defiende un régimen político? Y no tengo sinceramente no tengo ninguna posición que tomar, tienen su libertad de defender lo que deseen, están defendiendo ideas, digamos. O sea, después discutiremos qué tan válida es. Si la discusión es si uno está a favor o no de un Estado totalitario, son dos cosas distintas. Lo que estamos discutiendo es qué pienso yo de una persona que es tradicionalista y que defiende un régimen. Yo diría, es lo mismo que puedo pensar de que un amigo mío en este momento esté jugando a la computadora, es decir, está en la libertad de hacer lo que quiera, y en esa libertad de ser católico y de creer que el mejor régimen para la sociedad actual es un régimen más totalitario, estar en su libertad. Yo no lo veo viable. Yo no veo que haya incluso, creo que en una instancia, en un determinado punto, hay una contradicción entre lo que es el cristianismo y lo que es un régimen político totalitario. Sí creo en la vida comunitaria, sí creo que el ser humano es más que un individuo atomizado y que esa cuestión tan fragmentada. Yo creo en la familia, creo en la comunidad, creo en los amigos, creo que hay una relación política natural, que toda sociedad tiene. El animal político de Aristóteles es justamente un ánima dentro de la polis. Esto implica reconocer jerarquías naturales, pero de ahí a que se imponga por lo que es particularmente el Estado moderno, no me parece, a mi entender no, yo no tengo más posición que responderte que eso, o sea, que cada uno piense lo que quiera. No sé si hay otra pregunta, si me Genial. entienden. Sí, 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 genial, genial, me parece bien. O sea que en ese sentido pensamos bastante parecido. Y lo que no me respondiste es si, ¿qué es para vos la libertad? Bueno, gracias. Al día de hoy, esta respuesta puede cambiar, porque quiero cerrar con qué es la libertad, perdón por el inconveniente técnico. Yo lo que les diría es, la libertad es un ejercicio concreto de la voluntad, pero la voluntad, justamente, y valga la paradoja, al igual que la libertad, tiene que estar libre de todo vicio. Y recién cuando una voluntad está libre de todo vicio, es decir, que no está inducida por el error, es que se puede considerar que una persona es libre. Esta es la definición que yo veo. O sea, hoy les diría, es un ejercicio de una voluntad sin vicio. Esa es la libertad para mí hoy. Un ejercicio concreto de una voluntad no viciada. Si lo quieren ver en términos más románticos, es el ejercicio concreto de una voluntad virtuosa. En términos más aristotélicos, tomistas, más tomistas le diría. Pero esa sería mi definición hoy. Por ahí no es la definición que muchos están esperando, pero bueno, es como yo intento entenderlo hoy en la libertad, digamos, por todo lo que he ido estudiando y formándome, es la concepción que tengo. Y si me permiten, ya son -10 y me quedan 10 minutos para intentar hacer dormir a mi hija y enterrarla vivo. Sí, adelante, Horacio. Bueno, antes de irme, realmente quiero agradecerles a todos que hayan estado acá presentes. Te veo muchos amigos. No soy muy afín a Twitter, todos lo saben, creo que son las redes sociales más tóxicas que existen. Realmente admiro a la gente que se encarga de dar la batalla en estos espacios, los admiro realmente porque tienen mucha paciencia, mucha dedicación. Es un espacio que a mí sinceramente saca lo peor de mí y como yo quiero llevar una vida más virtuosa me ha alejado muchísimo de estas redes. Capaz que te regalaba la cuenta para que vean. Pero realmente muchas gracias a todos de corazón. También muchas gracias a la gente que me ha escrito por Instagram porque quieren colaborar a que podamos seguir misionando, que podamos seguir ayudando, que estamos trabajando ahora para lo que es la Navidad de los chicos que hay en el merendero que tenemos con otra gente. El no prostituirse políticamente, el seguir trabajando en la Resistencia Radio, donde hemos rechazado puestitos estatales a cambio de poder decir la verdad de cualquier espacio político. O sea, el tener integridad nos ha costado muy caro, incluso en términos económicos. Por eso quiero agradecer enormemente a la gente que se ha solidarizado, que ha decidido apoyarme, que podamos seguir con esta tarea, porque no es fácil con tantas adversidades, con tantas traiciones, con tanta malicia, no es fácil. Así que realmente muchas gracias. Muchas gracias, Marchi, realmente, y un saludo a todos cordiales y espero volverlos a escuchar pronto, que no nos estamos viendo, así que saludo a todos. Muchas Gracias, gracias, Horacio. Horacio. Gracias Buenas por tu noches. Gracias, tiempo. Horacio. Adiós. Horacio, y antes de que te vayas, quería preguntarte cuál es el nombre del libro que mencionaste que es tuyo, así para poder compartir. El conservadurismo en 10 reflexiones, que se distribuye solamente en Argentina.
vamos a ver cómo hacemos en el Ah, ok. exterior. Y el segundo todavía estamos poniéndole nombre con mi socio, pero va prologado por Pablo Muñoz Iturrieta, y la tesis central es el ecologismo, desde el mito de la sobrepoblación hasta cuánto hay de cierto y cuánto hay de falso en el cambio climático antropogénico. Así que va a ser un libro bastante controvertido porque mostramos la historia del ecologismo, los principales intelectuales, el corporativismo verde que hay por detrás. Así que bueno, esperemos que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos.